Un millonario se ocultó bajo un disfraz en su propio restaurante y quedó petrificado al escuchar las palabras de la camarera. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y disfruta de esta historia. Leonardo Castillo cruzó el umbral de El Jardín del Águila, procurando no llamar la atención. Llevaba unos vaqueros desgastados, una camiseta blanca básica y zapatillas deportivas que habían visto mejores días. Nadie en aquel lugar podría haber sospechado que ese hombre, de apariencia tan común, era en realidad el propietario de todo el establecimiento. Su objetivo era simple: sentarse, observar la dinámica del lugar y comprender por qué ese restaurante, según los informes financieros, estaba perdiendo clientela, personal y prestigio a un ritmo alarmante. Apenas se acomodó en una mesa, una voz suave pero firme interrumpió sus pensamientos. «¿Tienes cara de no haber descansado nada?» Leonardo alzó la vista y se encontró con una joven camarera que portaba una placa con el nombre Sofía. «¿Disculpa?», preguntó él, desconcertado por la franqueza de la chica. «Digo que traes esa expresión de quien no ha pegado el ojo en toda la noche», respondió Sofía, apoyando su libreta de pedidos en la cadera con confianza. «Es la típica cara de alguien que cree que una taza de café puede solucionar todos sus problemas». Leonardo esbozó una leve sonrisa y respondió que quizás el café sí lograra resolverlo. «Ojalá fuera tan fácil», replicó ella, devolviéndole el gesto amable. «Pero aquí no prometemos milagros, solo cafeína». Sofía se dirigió hacia la barra con una agilidad y soltura que contrastaba notablemente con la atmósfera cargada y tensa que rodeaba al resto de los empleados. Algunos caminaban apresurados, otros murmuraban por lo bajo, y la gran mayoría evitaba hacer contacto visual con nadie. Cuando la joven regresó con la bebida humeante, lo hizo con un tono bromista. «Cuidado, este café es tan fuerte que podría despertar hasta al dueño de este restaurante». Leonardo tuvo que apretar los labios para no soltar una carcajada ante la ironía. «Supongo que eso sería lo ideal», comentó él. Ella arqueó una ceja con curiosidad y le preguntó qué lo traía por allí. Leonardo respondió simplemente que buscaba desayunar en paz. «Entonces llegaste en el peor turno», bromeó ella, «porque aquí la paz tiene fecha de caducidad muy corta». No pasó mucho tiempo para que Leonardo comprendiera la advertencia. Desde las puertas abatibles de la cocina irrumpió Ulises Berríos, el gerente. Era un hombre de complexión robusta, rostro severo y una voz que retumbaba con autoridad malintencionada. Escaneó el salón con la mirada, como un depredador buscando una presa. «Sofía, te ordené que limpiaras las mesas del fondo hace media hora», gritó sin importarle los clientes. «¿O necesitas que te dibuje un mapa para encontrarlas?» Sofía respiró profundamente, manteniendo la compostura, y le contestó que estaba atendiendo a los clientes, que esa era la labor de los camareros. «La labor de los camareros es obedecer», la interrumpió él, avanzando amenazante hacia ella. «¿O crees que te pago para contar chistes?» La tensión se apoderó del ambiente de inmediato. Los demás empleados bajaron la cabeza, temerosos. Leonardo sintió un nudo en el estómago al presenciar el abuso. Sofía, sin embargo, no perdió la calma y respondió que solo intentaba que el lugar no pareciera un funeral, ya que alguien debía ponerle un poco de vida. Un par de clientes en las mesas cercanas soltaron risas discretas, lo que provocó que el rostro de Ulises se enrojeciera de ira. «Una broma más y te vas a la calle», sentenció. Sofía dio media vuelta restándole importancia, pero Leonardo decidió que era momento de intervenir. Se aclaró la garganta y se dirigió a Ulises. «Disculpe, señor, el servicio ha sido excelente, no tengo queja alguna». Ulises se quedó mudo por un instante, sorprendido de que un cliente cualquiera interfiriera. «Bueno», balbuceó, tratando de recomponerse. «Disculpe usted, solo intento mantener la disciplina», y se marchó visiblemente molesto. Sofía suspiró mientras le entregaba la cuenta y se disculpó por la escena, explicando que él era así desde que salía el sol. Leonardo le aseguró que no debía disculparse y elogió lo bien que había manejado la situación. «Es práctica diaria», bromeó ella, levantando su bolígrafo como si fuera un trofeo. «Soy campeona mundial en resistencia a los gritos». Leonardo rió, notando que había algo especial en esa chica,
Una chispa de resiliencia difícil de ignorar. Si necesitas más café, avísame, añadió Sofía, aunque te advierto que causa dependencia. Lo tendré en cuenta, respondió él. Mientras ella se alejaba para atender otra mesa, Leonardo se quedó observándola. Era evidente que el ambiente cambiaba cuando Sofía estaba cerca. El lugar se sentía menos lúgubre. Ella era el corazón que mantenía latiendo ese restaurante, pensó, y sin embargo, Ulises hacía todo lo posible por apagar su luz. Al salir del establecimiento, Leonardo se detuvo frente al letrero de El Jardín del Águila. Respiró hondo y tomó una decisión. Tenía que volver. Necesitaba ver qué ocurría realmente allí dentro, pero desde una perspectiva interna y sin revelar su identidad. A la mañana siguiente, desde su oficina corporativa en el Grupo Alimentario Castillo, Leonardo llamó a su asistente personal. «Marcos, necesito que me hagas un favor un tanto inusual». «Con usted siempre lo son, señor», respondió Marcos con seriedad. «¿Qué necesita?» «Quiero que consigas un empleo para mí en El Jardín del Águila, pero como camarero y bajo otro nombre». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «¿Está seguro, señor?», preguntó Marcos. «Completamente. Nadie debe saberlo. Haz la solicitud a nombre de Daniel Ríos y di que necesito el trabajo con urgencia». «Lo haré de inmediato», confirmó el asistente. Leonardo colgó con el pulso acelerado. Hacía mucho tiempo que una idea no lo entusiasmaba tanto. Al día siguiente, llegó a la entrada de servicio del restaurante vestido como un empleado más. Vaqueros sencillos, camiseta blanca y zapatillas gastadas. Antes de poder entrar, escuchó una voz familiar a sus espaldas. «¿Tú?», exclamó Sofía sorprendida. «¿Qué haces aquí?». Leonardo tragó saliva y respondió que había conseguido trabajo, que era el nuevo camarero. Sofía soltó una risa tan genuina que pareció iluminar el callejón trasero. «¿En serio? Esto se va a poner interesante». Le sostuvo la puerta con una sonrisa pícara y le dio la bienvenida al caos, llamándolo Daniel. Él entró intentando aparentar tranquilidad, aunque su corazón latía con fuerza. El cuarto de empleados estaba abarrotado de casilleros viejos y olía a café recalentado. 3 trabajadores lo miraron con curiosidad. Sofía se cruzó de brazos, divertida, y les presentó a Daniel, pidiéndoles que no lo asustaran todavía. Leonardo sonrió, pero al intentar ponerse el mandil, notó que se lo estaba colocando al revés. «Ah», comentó Sofía, «empezamos bien». Él se lo quitó rápidamente, disculpándose por su torpeza y admitiendo que nunca había usado uno. Ella soltó una carcajada y le advirtió que se preparara, porque ese día sería su entrenamiento intensivo, y ella era pésima dando instrucciones suaves. Leonardo rió, sintiendo que se adentraba en una aventura que cambiaría muchas cosas. Él aún no lo sabía, pero Sofía estaba a punto de cambiarle la vida. El primer día de trabajo de Leonardo, ahora convertido en Daniel Ríos, fue un desastre desde el primer minuto. Apenas pisó el salón principal, la cantidad de mesas, platos, vasos y personas moviéndose frenéticamente lo abrumó. Intentó tomar una bandeja con 3 platos, y al levantarla, su brazo tembló como si estuviera cargando explosivos inestables. Sofía apareció detrás de él justo a tiempo para evitar la catástrofe. «¡Ey, tranquilo!», le dijo mientras sujetaba la bandeja con una mano y estabilizaba la carga. «Relaja los hombros. Esto no es una carrera de velocidad». Leonardo suspiró, admitiendo que pensó que servir mesas sería más sencillo. Sofía negó con la cabeza, divertida, y le explicó que aquello era casi un deporte extremo. Con infinita paciencia, le enseñó cómo sostener la bandeja, equilibrando el peso, cómo caminar sin movimientos bruscos y cómo mantener la sonrisa incluso si el mundo se estaba derrumbando en la cocina. Y, muy importante, añadió, inclinándose hacia él en tono confidencial, «jamás muestres miedo. Los clientes pueden olerlo». Leonardo soltó una risita nerviosa, preguntando si eso pasaba en serio. «No literalmente, pero sirve como regla de oro», contestó ella. A pesar del ánimo que le infundía Sofía, Leonardo sentía que cada paso era un riesgo mortal. Caminaba lento, intentando mantener la bandeja firme. De repente, un vaso se tambaleó peligrosamente. «¡Cuidado!», alertó Sofía. Ella se lanzó, atrapó el vaso en el aire y lo colocó en su sitio en un parpadeo. Leonardo quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par. «¿Eres humana?», preguntó atónito. «Técnicamente sí», respondió ella, «pero llevo 3 años esquivando desastres aquí. Algún día te enseñaré mis trucos». La jornada avanzó entre tropiezos, risas nerviosas y la constante mirada reprobatoria de Ulises Berríos. Cada vez que Leonardo cometía el más mínimo error, Ulises aparecía como si tuviera un radar para fallos. «¡Ríos!», bramó el gerente en un momento dado. «¿Por qué estás ahí parado? ¿Esperas una invitación por escrito para trabajar?». Leonardo respiró hondo
y explicó que estaba memorizando el sistema de numeración de las mesas. «Pues aprende más rápido», gruñó Ulises. «Aquí no pagamos por contemplar el paisaje». Sofía se interpuso entre ambos con una naturalidad sorprendente y le pidió a Ulises que se calmara, recordándole que apenas era su primer día. «No me digas cómo manejar mi restaurante, Sofía», respondió él, acercándose de manera intimidante, dejando claro que la guerra apenas comenzaba. «Si lo que buscas es una comedia, mejor vete a un teatro. Aquí venimos a trabajar», escupió el gerente con desdén, fulminando a su empleada con la mirada. Los ojos de Sofía brillaron, no con miedo, sino con una mezcla de fastidio y dignidad. «Pues empieza por no gritarle a la gente sin razón», replicó ella con firmeza, sosteniéndole la mirada. Ulises apretó la mandíbula, furioso por la insubordinación, pero ante la falta de argumentos se alejó refunfuñando maldiciones por lo bajo. Leonardo, que había presenciado la escena disfrazado de empleado novato, soltó el aire que había estado conteniendo. «No tenías que defenderme», le susurró a Sofía, sintiéndose un poco culpable por su propia inacción. Ella simplemente se encogió de hombros con total naturalidad. «Alguien tiene que ponerle límites. Si esperamos a que ese hombre aprenda a controlarse solo, nos haremos ancianos esperando». Leonardo soltó una carcajada genuina y espontánea. Hacía años que no se reía con tanta libertad en medio del caos. Al llegar la hora del descanso, Sofía lo guió hacia una pequeña terraza trasera, un rincón olvidado donde apenas cabían 2 bancas desgastadas y una vieja mesa de metal oxidado. De su bolso sacó un sándwich envuelto cuidadosamente en papel y lo partió en 2 mitades exactas. «Ten», dijo extendiendo una parte hacia él. «Tienes cara de hambriento. No debiste molestarte, de verdad. No es molestia. ¿Prefieres eso o que te desmayes frente a una mesa llena de clientes?» Leonardo aceptó el gesto y dio un mordisco. El sabor era increíblemente reconfortante, simple pero perfecto. «Está delicioso. ¿Lo preparaste tú?», preguntó. Sofía asintió, y una sombra de orgullo cruzó su rostro cansado. «Me encanta cocinar. Mi sueño es tener mi propio restaurante algún día». Leonardo la miró con renovado interés y sorpresa. «¿De verdad?». «Claro», respondió ella, con la mirada perdida en el horizonte. «No busco algo lujoso. Quisiera algo pequeño, cálido, lleno de comida casera. Nada pretencioso, solo un lugar donde la gente pueda comer y sentirse como en su propia casa». Hubo un brillo especial en sus ojos mientras hablaba, esa luz inconfundible que aparece cuando alguien describe su sueño más profundo. Leonardo se quedó escuchándola, admirando la pasión que emanaba de ella. «¿Y por qué no lo intentas?», preguntó él. La risa de Sofía fue suave, pero cargada de una triste realidad. «Porque los sueños cuestan dinero, y yo apenas llego a fin de mes. Además, aquí trabajo casi todos los días. Apenas me queda tiempo para respirar». «Pero eres muy buena cocinando», insistió Leonardo con convicción. «Tienes talento de verdad». Ella lo miró, extrañada por la seguridad en la voz de aquel supuesto camarero novato. «¿Y tú cómo sabes eso?». Leonardo tragó saliva, dándose cuenta de que había hablado demasiado, y buscó una salida rápida. «Porque este sándwich está muy bueno». Sofía sonrió agradecida. «Gracias, Daniel, pero por ahora toca seguir aquí entre gritos, platos volando y café barato. Algún día, quién sabe». La tarde continuó con la misma intensidad agotadora. Leonardo, metido en su papel, derramó agua 2 veces, confundió las órdenes de 2 mesas distintas y estuvo a punto de tropezar fatalmente con una silla. Sin embargo, Sofía siempre aparecía mágicamente, justo a tiempo para salvar la situación. «Eres la camarera más paciente del mundo», le confesó él tras un casi desastre. «No, solo estoy acostumbrada a trabajar con gente que aprende lento», bromeó ella, aunque su tono era amable. «Pensé que ya me estabas tomando cariño». «No te emociones», rió ella. «Trato así a todos los nuevos. Bueno, a casi todos». Leonardo la observó fijamente por unos instantes y sintió una presión extraña en el pecho, una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Y lo peor era que sabía que ese sentimiento no debía estar allí, dadas las circunstancias, pero era innegable. El segundo día llegó trayendo consigo más problemas. Mientras Leonardo acomodaba los cubiertos, la voz atronadora de Ulises retumbó desde la cocina. «Gabriela, ¿puedes moverte más rápido? Pareces una tortuga».
La joven cocinera, cuyo embarazo era evidente, bajó la mirada, avergonzada y humillada. Leonardo observó la escena desde el umbral con un nudo en el estómago. Gabriela estaba al borde de las lágrimas. Ulises continuó su ataque verbal. Si no te das prisa, no me sirves aquí, y no pienso hacer excepciones solo porque cargues con un bebé. Leonardo dio un paso al frente, la ira bullendo en sus venas, casi dispuesto a intervenir y revelar quién era, pero se detuvo en seco. No podía arriesgarse a que su verdadera identidad quedara expuesta tan pronto. Sofía apareció silenciosamente detrás de él y le susurró. Tranquilo, ella está acostumbrada. Aunque no debería estarlo. Esto no está bien, murmuró Leonardo, apretando los puños. Lo sé, pero nadie se atreve a enfrentar a Ulises. Siempre encuentra la forma de hacerte la vida imposible. Leonardo respiró hondo, forzándose a mantener la calma. No podía intervenir todavía. Primero necesitaba entender la magnitud del problema desde adentro, y luego actuaría con contundencia. Ese mismo día, al finalizar el turno, Leonardo notó una hoja de papel dentro del casillero de Sofía. Era una advertencia disciplinaria escrita por Ulises. Falta de rendimiento, actitud inadecuada, comportamiento disruptivo. Todo era falso, y él lo sabía. Cuando Sofía regresó por sus cosas, él se acercó de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación genuina. Sofía hizo una mueca de resignación. Nada nuevo. Ulises quiere que renuncie. Ya lleva tiempo intentando sacarme de aquí. Pero eso es completamente injusto. Sí, lo es, pero así es él. A veces siento que ya no vale la pena pelear. Leonardo sintió una punzada de dolor en el pecho. No quería verla derrotada. No te rindas, le dijo con suavidad. Por favor. Sofía lo miró con dulzura, mezclada con un dejo de tristeza. ¿Por qué te importa tanto, Daniel? Leonardo abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué Sofía se había vuelto tan importante en tan poco tiempo? Ella no esperó una explicación. Suspiró, tomó su bolso y le regaló una sonrisa cansada. Hoy fue un día largo. Nos vemos mañana. Leonardo la vio alejarse. Su silueta bajo la luz tenue del pasillo se hizo más pequeña hasta desaparecer. Él se quedó allí solo, con un pensamiento firme. Todo esto iba a cambiar. Y no solo el restaurante. También cambiaría la vida de Sofía. Y la suya propia. Aunque ella todavía no lo supiera. Al tercer día, Leonardo llegó mucho más temprano de lo habitual. Apenas amanecía, y el restaurante seguía cerrado. Quería recorrer el lugar en silencio, sin el ruido de la vajilla, sin los gritos de Ulises, sin el estrés del turno. Solo quería entender qué era lo que hacía que todos los empleados caminaran como si cargaran un saco de piedra sobre los hombros. Mientras avanzaba hacia la cocina, escuchó un movimiento tenue. Abrió la puerta con cuidado y encontró a Sofía concentrada, mezclando ingredientes en una olla pequeña. «Sofía», preguntó él en voz baja. Ella dio un brinco y casi deja caer el cucharón. «Daniel», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¿Qué haces aquí a estas horas? Casi me provocas un infarto». «Perdón», dijo él riendo suavemente. «No sabía que había alguien más». «Yo tampoco debería estar aquí», contestó ella, nerviosa, acomodando la olla. «Pero estoy practicando para un concurso de cocina. No quiero que Ulises lo sepa». Leonardo arqueó una ceja, intrigado. «¿Un concurso?». Sofía dejó el cucharón y asintió con una mezcla de ilusión y nerviosismo. «Sí, dan un premio en efectivo. Mi mamá necesita un tratamiento médico costoso, y pensé que podría intentarlo. No pierdo nada con probar». Leonardo sintió un golpe de empatía. La imaginé cocinando de madrugada, en secreto, tratando de crear una oportunidad para salvar a su madre. «¿Y por eso vienes antes de tu turno?», preguntó. «Exacto». Aquí tengo más espacio, mejor luz y nadie me interrumpe. Bueno, excepto tú. Sonrió tímidamente. «Déjame ayudarte», ofreció Leonardo. Sofía lo miró como si él hubiera contado un chiste muy malo. «Daniel,
Tú estás para llevar bandejas, no para tocar una cocina. Ayer casi te matas con un vaso de agua. Leonardo levantó una mano, fingiendo orgullo herido. ¿Puedo aprender? Tengo voluntad. Ella negó con la cabeza, divertida. Está bien, pero si arruinas mi receta, no quiero llantos. La primera catástrofe ocurrió medio minuto después. Leonardo intentó cortar una zanahoria y terminó con trozos tan disparejos que parecían recortados por un niño con tijeras escolares. Sofía agarró uno de los pedazos y lo miró como si analizara un fósil prehistórico. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó. Una zanahoria con estilo rústico. Esto parece una figura abstracta, respondió ella soltando una carcajada. Te juro que si esto fuera un concurso de arte moderno, ya habrías ganado. Leonardo sonrió avergonzado. Intentó redimirse ayudando con el caldo, pero confundió la cantidad de especias. Sofía lo vio vaciar medio frasco de pimienta y corrió a rescatar la olla. «¡Daniel!», gritó entre risas. «Esto no es un ritual para expulsar demonios, es una sopa». Pensé que era poca cantidad. «¿Poca?», repitió ella, llevándose la mano a la frente. «Con esto vas a despertar a toda la ciudad de un estornudo». Ambos terminaron riéndose como si llevaran años trabajando juntos, una risa cómplice que llenó la cocina. De pronto, escucharon pasos pesados en el pasillo. Era Ulises. Su voz retumbó antes de que la puerta se abriera. «¿Qué hacen aquí tan temprano?». Sofía enderezó la espalda al instante, poniéndose seria. «Solo estaba revisando la calidad de los ingredientes», contestó ella con una tranquilidad admirable. Ulises la observó con sospecha, luego miró a Leonardo. «¿Y tú?». «Vine a adelantar trabajo para no retrasarme», mintió él con la voz más confiada que pudo fingir. Ulises olfateó el aire y se acercó peligrosamente a las ollas. «Huele a comida». «Han estado cocinando algo», dijo Sofía con firmeza, improvisando. «Probando si la estufa funcionaba bien, parecía fallar ayer». Hubo un silencio tenso. Finalmente, Ulises resopló con desconfianza. «Más les vale no estar usando mi cocina para algo que no sea su trabajo. Si me entero de algo raro, se largan los dos». El fuerte sonido de la puerta al cerrarse retumbó en el aire, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Sofía exhaló profundamente, liberando el aire que había contenido en sus pulmones. «Estuvo demasiado cerca», susurró con alivio evidente. «Casi se da cuenta de todo». Aquel hombre poseía una habilidad casi sobrenatural para materializarse justo en el instante menos oportuno. Leonardo, con la mandíbula apretada por la frustración contenida, murmuró entre dientes que no debió quedarse callado, que debió haber intervenido. Sin embargo, Sofía negó rotundamente con la cabeza. «No, Daniel, por favor no te metas en esto. Créeme que sé cómo lidiar con él. Mi única prioridad ahora es terminar este concurso de cocina. Después buscaré una solución definitiva». Aquel comentario se instaló como un nudo doloroso en el pecho de Leonardo. Cuando el turno de trabajo comenzó, Leonardo seguía mostrándose algo torpe en sus labores, aunque con una seguridad renovada. Sofía, por su parte, se desplazaba por el salón con una elegancia etérea, casi flotando, atendiendo mesa tras mesa con un humor y una soltura admirables. Ella conseguía lo que parecía imposible, transformar aquel ambiente deprimente en algo soportable. No obstante, la calma fue efímera. Un cliente expresó su molestia por una orden mal anotada. Aunque la comida estaba en perfectas condiciones, Ulises vio allí la oportunidad dorada para descargar su amargura. Desde la barra, su voz tronó acusadora, reclamando que el plato estaba frío y cuestionando agresivamente su capacidad para entender instrucciones básicas. Sofía mantuvo la compostura y respondió con tranquilidad que ella no había tomado esa orden. Ulises, invadiendo su espacio personal, insistió en que ella era responsable de todo lo que sucediera en el lugar. Leonardo sintió un impulso instintivo, casi animal, dejó su bandeja sobre una mesa cercana y dio un paso al frente. Con voz firme, declaró ante todos que ella no tenía la culpa, provocando que todas las miradas se giraran hacia él. Sofía lo observó con absoluta sorpresa, mientras Ulises soltaba una burla cruel, cuestionando quién se creía que era para opinar, llamándolo sarcásticamente el jefe del mundo. Leonardo tuvo que tragar grueso para controlarse, sintiendo la mano de Sofía sujetando discretamente su brazo, suplicándole en un susurro que lo dejara pasar, que no valía la pena. Ulises lanzó una última amenaza venenosa. Una sola equivocación más y Sofía estaría en la calle.
Al finalizar la jornada, Sofía se derrumbó exhausta en una silla frente a una mesa vacía. Leonardo se sentó frente a ella y le ofreció un espacio para desahogarse. Ella suspiró con resignación, admitiendo que no era nada nuevo, que Ulises siempre encontraba motivos para atormentarla y que la situación empeoraba cada día. Reconoció que no debería soportar tal trato, pero la necesidad del trabajo para ayudar a su madre era superior a su orgullo. Luego suavizó su expresión con una sonrisa tierna, mencionando que la presencia de gente buena como él, Gabriela y Mariana, hacía que el lugar fuera tolerable. Leonardo sintió una calidez inmensa en su interior y le agradeció por incluirlo en ese grupo. Sofía lo miró pensativa, confesándole que él era distinto, que tenía un aura extraña, como si no perteneciera a ese mundo, como si fuera algo más. Leonardo quiso confesarle la verdad en ese instante, decirle que había cosas importantes que debía saber, pero el miedo lo frenó. Al despedirse, Sofía se detuvo un momento y le lanzó una invitación. Practicaría temprano a la mañana siguiente para mejorar su receta, y si él quería acompañarla, no se quejaría. Leonardo prometió estar allí. Antes de irse, Sofía le confesó que, por alguna razón, con él se sentía menos sola. Mientras la veía alejarse y su silueta se desvanecía, Leonardo comprendió una verdad inevitable. Se estaba enamorando perdidamente de Sofía Márquez, y ocultarlo sería cada vez más difícil. Hagamos una pequeña pausa dinámica para quienes siguen atentamente esta historia. Escribe la palabra strudel en la sección de comentarios si has llegado hasta aquí. Solo los verdaderos seguidores entenderán la referencia. Continuemos con el relato. A la mañana siguiente, Leonardo llegó al restaurante incluso antes que Sofía. Había dormido poco, con la mente revolucionada por las palabras de la noche anterior. Esperó en el pasillo trasero, escuchando el despertar de la ciudad, hasta que 10 minutos después apareció Sofía con su mochila y su delantal blanco. Se sorprendió al verlo allí tan temprano, y él le recordó con una sonrisa suave su promesa de ayudar. Ella rió, escéptica, recordándole que hasta el momento su ayuda se había limitado a destruir ollas, pero él prometió hacerlo mejor esta vez. Ya en la cocina, Leonardo la observó admirado, mientras ella preparaba todo con una destreza natural. Le dijo con sinceridad que debería tener su propio restaurante, pues tenía un talento innegable. Sofía rió con suavidad, reconociendo su talento pero lamentando su falta de dinero y tiempo, además de la persecución constante de Ulises. Leonardo, con seriedad, le aseguró que ganarían ese concurso juntos. Comenzaron a preparar una sopa especial para la competencia. Mientras Leonardo picaba las verduras y ella ajustaba los sabores, él empezó a seguirle el ritmo con una precisión que la dejó impresionada. Sofía notó la mejora en sus cortes y lo felicitó, a lo que él respondió con un toque de orgullo. Tras media hora de trabajo en armonía, probaron el resultado. El sabor era delicioso, equilibrado y profundo. Leonardo aseguró que estaba increíble, y Sofía, bajando la mirada con timidez pero feliz, le agradeció, confesando que necesitaba escuchar esas palabras de aliento. La atmósfera mágica se rompió abruptamente cuando Ulises irrumpió en la cocina, frunciendo el ceño al verlos juntos. Sofía reaccionó rápido, inventando que solo revisaban ingredientes para el turno. Ulises los miró con sospecha, pero no insistió, advirtiendo sobre una inspección inminente y exigiendo perfección antes de marcharse con paso pesado. Sofía rodó los ojos, comentando que aquel hombre necesitaba vacaciones urgentes, mientras Leonardo sentía que su paciencia llegaba al límite. El día operativo comenzó con clientes impacientes y el restaurante lleno. Leonardo se mostraba menos torpe y Sofía lo guiaba con mayor confianza. Sin embargo, en una mesa, un cliente mayor se quejó de una bebida. Ulises apareció de inmediato buscando culpables. Sofía admitió haber llevado la bebida, aunque aclaró que la había preparado Mariana. Ulises ignoró la explicación y la culpó directamente por ser la responsable del servicio, insinuando que siempre era culpa suya. Leonardo hizo un esfuerzo sobrehumano para no intervenir ante la mirada suplicante de Sofía. Cuando Ulises se retiró tras amenazarla de nuevo, Leonardo se acercó a ella, indignado por el trato injusto. Sofía, con la voz temblorosa, admitió que estaba acostumbrada, aunque sabía que no era correcto, pero a veces el cansancio mental solo le permitía intentar seguir adelante. Leonardo la observó en silencio, deseando decirle que él tenía el poder para cambiarlo todo, pero debía esperar. A media tarde, al pasar cerca de la bodega, Leonardo escuchó un sollozo ahogado.
Abrió la puerta con cuidado y encontró a Sofía secándose rápidamente las lágrimas, avergonzada. Él se acercó con ternura preguntando qué había pasado. Sofía respiró hondo y, tratando de sonreír, le contó que su madre había tenido una recaída y necesitaba un nuevo tratamiento mucho más costoso de lo previsto. Con los ojos brillantes por el llanto, pero con una determinación feroz, le confesó que por esa razón debía ganar el concurso a toda costa. No podía permitirse fallar. Leonardo sintió cómo se le oprimía el corazón ante el dolor y la fortaleza de aquella mujer. Leonardo inhaló profundamente, armándose de valor para lo que iba a decir. Le aseguró con firmeza que no fracasaría, prometiéndole su ayuda incondicional para cualquier cosa que necesitara. Sofía alzó la mirada lentamente, con una expresión de genuina sorpresa pintada en el rostro, y le preguntó la razón de tanta generosidad hacia ella. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Mentirle le resultaba doloroso, pero confesar su verdadera identidad sería catastrófico en ese momento. Finalmente logró articular que simplemente le importaba su bienestar. Los ojos de ella, que momentos antes reflejaban tristeza, ahora brillaban con una gratitud suave. Agradeció en un susurro, a lo que él respondió con una leve sonrisa, restándole importancia. Ella suspiró, visiblemente más tranquila, y sugirió salir antes de que Ulises los encontrara y los culpara de alguna catástrofe imaginaria. El turno laboral transcurrió con sus altibajos habituales, pero al caer la noche, cuando el restaurante quedó en silencio, Sofía se demoró acomodando las mesas. Leonardo se aproximó y le ofreció acompañarla hasta su casa. Ella lo miró, desconcertada por el gesto caballeroso, cuestionando nuevamente sus motivos. Él le explicó que la veía agotada y que la idea de que caminara sola a esas horas le inquietaba. Sofía bajó la guardia, sonriendo con dulzura, y aceptó su compañía solo por esa noche. Juntos recorrieron las calles tranquilas de la ciudad. Durante el trayecto, ella le habló con entusiasmo sobre el concurso de recetas para ayudar a su madre. Leonardo absorbía cada palabra como si fuera vital. En un momento dado, ella confesó que, inexplicablemente, sentía que podía confiar plenamente en él. Leonardo se detuvo en seco. El deseo de revelarle que no era Daniel, el camarero novato, sino el dueño del lugar, y responsable indirecto de su sufrimiento, era abrumador. Sin embargo, el miedo a perderla lo paralizó. Solo pudo agradecerle por esa confianza. Al despedirse en la entrada de su edificio, Sofía le regaló una sonrisa cansada pero sincera, antes de cerrar la puerta. Leonardo, observando cómo se apagaban las luces del vestíbulo, comprendió una verdad dolorosa. Si continuaba con aquel engaño, la confesión final sería inevitable y devastadora. Pero alejarse de ella ya no era una opción. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Leonardo abrió su diario y escribió frenéticamente. Anotó que el abuso de autoridad de Ulises estaba empujando a Sofía al límite y que debía intervenir pronto, aunque eso implicara destapar su disfraz. Cerró la libreta y se recostó, consciente de que se estaba hundiendo cada vez más en su propia mentira. Pero su corazón ya había tomado una decisión irrevocable. Las mañanas siguientes se transformaron en una rutina reconfortante. Sofía llegaba al amanecer para perfeccionar sus platillos y Leonardo aparecía poco después, dispuesto a ayudar, a pesar de su torpeza inicial. Con el paso de los días, sus errores en la cocina disminuyeron. Ya no rompía cosas, ni confundía los ingredientes básicos. Una de esas mañanas, mientras Sofía trabajaba en una nueva versión de su guiso especial, notó la presencia de Leonardo por el aroma a café recién hecho. Él bromeó diciendo que era un ángel de la productividad, a lo que ella respondió entre risas que a veces parecía más una ilusión enviada para sabotear sus ollas. La complicidad entre ambos fluía con naturalidad, sintiendo que al sabor le faltaba algo indefinible. Leonardo, arriesgándose a una reprimenda, sugirió un toque picante. Aunque ella lo miró con escepticismo, temiendo espantar al jurado, accedió a probar una cantidad mínima. Al degustarlo nuevamente, sus ojos se iluminaron. Era exactamente lo que necesitaba. Leonardo sintió un orgullo silencioso cuando ella admitió que su idea había sido crucial, aunque le advirtió que no se acostumbrara a los elogios. Sin embargo, la atmósfera cálida se rompió violentamente cuando la puerta trasera se abrió de golpe. Ulises entró como un huracán, exigiendo saber qué hacían allí tan temprano. Sofía intentó ocultar la olla y alegó que estaba limpiando, pero el olor a comida la delataba. El gerente dirigió su mirada inquisidora hacia Leonardo, quien mantuvo la calma diciendo que había llegado antes para ser útil. Ulises soltó una risa cargada de sarcasmo y les lanzó una advertencia ominosa.
Ese día recibirían a un inspector, y si algo salía mal, las consecuencias serían severas. Cuando el tirano se marchó, dejó tras de sí un aire denso de preocupación. El restaurante abrió sus puertas, y curiosamente se sentía una energía diferente. Los clientes se mostraban amables y saludaban a Sofía con familiaridad. No obstante, Leonardo notaba que ella estaba distraída, probablemente agobiada por la salud de su madre, el concurso y las amenazas de Ulises. Mientras Leonardo limpiaba una mesa, Mariana, una de las compañeras, se le acercó con una sonrisa pícara, preguntándole directamente qué ocurría entre él y Sofía. Leonardo se tensó y negó cualquier implicación romántica, pero Mariana insistió, asegurando que sus ojos brillaban de una forma especial al verla y que hasta se olvidaba de respirar. Aunque él intentó desmentirlo, sintiendo el calor subir a su rostro, Mariana le dio una palmada amistosa en el hombro y se alejó riendo, dejándolo confundido y nervioso ante la evidencia de sus sentimientos. A media tarde, el temido inspector hizo su aparición. Era un hombre serio de traje gris que examinaba cada rincón con lupa. Ulises no se le despegaba, fingiendo una amabilidad empalagosa y asegurando que él personalmente garantizaba la excelencia del personal. Sofía servía las bebidas intentando disimular el leve temblor de sus manos, mientras Leonardo vigilaba la escena desde la distancia. La tensión estalló en la cocina, cuando el inspector señaló una caja mal colocada. Ulises, buscando un chivo expiatorio, culpó de inmediato a Gabriela, la cocinera que estaba embarazada. Cuando Gabriela, nerviosa, intentó defenderse, Ulises la interrumpió con crueldad. Leonardo apretó los dientes, furioso, pero fue Sofía quien intervino con valentía. Se adelantó y afirmó haber sido ella quien acomodó la caja, exculpando a su compañera. Ulises la fulminó con la mirada, preguntándole si buscaba problemas. Sofía se mantuvo firme, alegando que solo decía la verdad. El inspector, incómodo, pidió calma y continuó su revisión. Ulises sonrió falsamente, asegurando que todo estaba bajo control, pero la realidad era muy distinta. En cuanto el inspector se retiró, la máscara de amabilidad de Ulises cayó. Esperó a que no hubiera testigos y acorraló a Sofía en el pasillo, con una expresión que presagiaba una tormenta, exigiéndole hablar de inmediato. Ella se tensó, pero lo siguió, mientras Leonardo sentía que el tiempo para mantener su secreto se estaba agotando. Leonardo, con la preocupación dibujada en el rostro, se aproximó con el mayor sigilo posible para captar la conversación que ocurría al otro lado del pasillo. «Escúchame con mucha atención», siseó Ulises con una voz baja pero cargada de una amenaza latente. «Una sola actitud más como esa y te despido inmediatamente». Sofía, sin amedrentarse, respondió que únicamente había defendido a Gabriela. «No te pedí tu opinión», la cortó él bruscamente. «Eres una simple empleada aquí, no la heroína salvadora de este lugar». No tienes ningún derecho a tratar así a las personas, replicó Sofía manteniendo la firmeza en su postura. Ulises dio un paso intimidante hacia ella y le advirtió que si intentaba un acto heroico más, al día siguiente se vería en la calle. Además, agregó con malicia, si crees que conseguirás empleo en otro restaurante, prepárate, porque yo personalmente me encargaré de dar las peores referencias sobre ti. Sofía abrió la boca para defenderse, pero las palabras se le atascaron y se quedó muda ante la injusticia. Ulises se alejó caminando con un aire de triunfo repugnante. Leonardo sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Quería ir tras él, gritarle y enfrentarlo allí mismo, pero sabía que perder el control significaría revelar su verdadera identidad prematuramente. Sin embargo, una voz interna le repetía incesantemente que aquella situación tenía que terminar. Cuando Sofía emergió del pasillo, Leonardo se acercó con genuina preocupación, preguntando qué había sucedido. Ella intentó forzar una sonrisa, pero sus ojos cristalinos la delataban. «Nada», dijo ella, «es lo de siempre». «No, Sofía, esto no es lo siempre, y no puedes permitirlo», insistió él. «Daniel», lo interrumpió ella con suavidad. «Hoy no, por favor, no quiero pensar en eso ahora». Leonardo cayó al instante, comprendiendo que en ese momento ella no necesitaba sermones ni consejos, sino simplemente apoyo. «Entonces, ¿te puedo invitar a un café cuando termine el turno?», propuso él. Sofía levantó la mirada, y esta vez, su sonrisa fue un poco más sincera al aceptar. Al finalizar la jornada laboral, se dirigieron a una pequeña y acogedora cafetería situada a 2 calles del restaurante. Su pedido era ya una rutina. Sofía ordenó un capuchino con chocolate, y Leonardo un café negro. Ella respiró hondo, liberando la tensión del día, y le agradeció por acompañarla, admitiendo que había sido una jornada muy pesada. «Siempre voy a estar aquí»,
respondió él sin pensarlo 2 veces. Ella lo miró con sorpresa ante tal afirmación. Siempre, repitió él sintiendo que se había precipitado, corrigiendo rápidamente que se refería a mientras trabajaran juntos. Sofía sostuvo la taza caliente entre sus manos, pensativa, y le dijo: «Daniel, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro», respondió él. «¿Qué es lo que realmente quieres aquí?» «No me refiero al trabajo», aclaró ella. «Me refiero a lo otro». Leonardo se tensó visiblemente. «¿Lo otro?», preguntó. «Sí», dijo ella, bajando la vista a su café. «¿Me escuchas? ¿Me ayudas? Estás pendiente de mí como si importara mucho más de lo que dices». Leonardo sintió el corazón latirle en la garganta. «Sofía, yo», empezó a decir. Ella levantó una mirada frágil pero honesta, pidiéndole que no la viera como un proyecto personal, ni como alguien a quien debía rescatar. Leonardo negó rápidamente con la cabeza, asegurándole que nunca la vería de esa forma. Sofía respiró profundo y volvió a preguntar por qué estaba allí. Él soltó el aire lentamente. Tenía 2 opciones: decir la verdad y arriesgarse a perderla, o continuar con la mentira un poco más. Eligió lo segundo, quizás por miedo o tal vez por un amor naciente. «¿Por qué me importas?», dijo simplemente. Sofía cerró los ojos un segundo, procesando el peso de esas palabras. «A mí también me importas», susurró ella. Leonardo sintió que la piel le ardía. No dijeron más, pero la intensidad de las miradas sobraba para explicarlo todo. Se quedaron en silencio, con los corazones latiendo desbocados. Y así, sin darse cuenta, la distancia entre ellos comenzó a romperse de manera lenta, suave, pero imparable. Hagamos una pequeña pausa dinámica para aquellos que suelen revisar la caja de comentarios. Escriban la palabra pretzel. Los que han llegado hasta este punto de la historia entenderán el guiño. Continuemos con el relato. Las siguientes horas de trabajo transcurrieron con aparente normalidad, pero había algo distinto flotando en el ambiente. Sofía estaba más callada de lo habitual, y aunque mantenía la sonrisa frente a los clientes, Leonardo notaba pequeñas sombras de preocupación en sus gestos. Era como si una parte de su mente siguiera atrapada en las venenosas palabras de Ulises. Al día siguiente, la rutina se repitió. Sofía llegó temprano para practicar sus recetas, y Leonardo apareció minutos después, con un café en la mano y una sonrisa destinada a animarla. «Hoy sí me dejarás cortar la cebolla, ¿verdad?», preguntó él al entrar. Sofía lo miró dudosa, respondiendo que se lo estaba pensando, porque no quería accidentes tan temprano. «Prometo no llorar», bromeó Leonardo. «Pues yo sí tengo ganas», replicó ella con una risa nerviosa. A pesar del humor, Sofía dejó la cuchara sobre la mesa y soltó un suspiro profundo. «Daniel, ¿te pasa algo?», preguntó él acercándose un paso más. «¿Estás rara?». «No es que esté rara», respondió ella. «Es solo cansancio. Me llamó mi mamá hace un rato. Está más débil y yo estoy aquí tratando de fingir que todo marcha bien». Leonardo sintió un nudo en la garganta y le preguntó si necesitaba algo o si podía hacer algo por ella. «Sí», dijo ella sin pensarlo. «Quédate. Solo eso. Hoy te necesito cerca». Leonardo asintió. Estar a su lado era tan vital como respirar. Mientras cocinaban, el ambiente se volvió más ligero. Sofía le daba instrucciones, lo corregía y le enseñaba a picar correctamente los ingredientes, y él la escuchaba con una atención genuina. «A ver, prueba esto», dijo Sofía extendiéndole una cuchara. Leonardo probó la mezcla, se quedó pensativo un momento y sugirió: «Le falta algo dulce, quizás miel». Sofía abrió los ojos con sorpresa y le preguntó desde cuándo sabía tanto de sabores. «No lo sé, solo lo sentí», respondió él. Curiosa, ella agregó una cucharadita de miel, probó de nuevo y sonrió ampliamente. «Tienes razón, es exacto. Al parecer Daniel tiene talentos culinarios ocultos, o tal vez tú haces que todo parezca más fácil». Sofía lo miró 2 segundos más de lo normal y Leonardo sintió una corriente eléctrica recorrerle el pecho. «Eres raro», dijo ella suavemente, pero en el buen sentido. Ulises interrumpió el momento entrando de golpe, quejándose como siempre de que estuvieran metidos en la cocina antes de la hora. Sofía guardó los ingredientes con rapidez, explicando que estaban adelantando tareas del turno. «Pues adelanten sin armar desorden», respondió el gerente mirando la olla con sospecha. «Y tú, Ríos, deja de hacerte el gracioso.
Te quiero en el salón en 10 minutos. Leonardo apretó la mandíbula con fuerza, pero Sofía lo tomó del brazo para calmarlo, susurrando que no valía la pena. Ulises salió refunfuñando. Leonardo respiró hondo y confesó que le preocupaba que el gerente se diera cuenta de algo. ¿De qué?, preguntó ella. Él tardó un segundo en responder, diciendo que temía que notaran que estaba allí por una razón mucho más grande. Sofía lo miró confundida, pero no insistió, pues ya conocía esa forma misteriosa de hablar que él tenía a veces. El turno comenzó con bastante movimiento, los clientes llenaron las mesas y el ritmo se volvió frenético. Leonardo servía los platos con una habilidad creciente, Sofía atendía con rapidez y Mariana repartía las bebidas con su humor característico. En medio del ajetreo, Sofía chocó accidentalmente con un cliente que hablaba por teléfono y llevaba mucha prisa. «Perdón», se disculpó ella cortésmente. El hombre rodó los ojos de forma exagerada y comentó con sarcasmo que solo faltaba que le tiraran algo encima. Leonardo se acercó de inmediato interviniendo. «Fue un accidente, señor. Si necesita algo, puedo atenderlo yo personalmente». «Lo que necesito es que aprendan a caminar», respondió el hombre con tono cortante. Sofía bajó la mirada, avergonzada. Leonardo sintió cómo se le tensaban los músculos, pero se contuvo. Ya tenían suficientes problemas con Ulises como para sumar uno más. «Lo siento», dijo él con calma forzada. «Me encargaré de su mesa». El cliente bufó, pero se tranquilizó. Cuando el hombre se alejó, Sofía se acercó a Leonardo y le susurró un gracias. «Para eso estoy», respondió él, provocando una leve sonrisa en ella. Horas después, cuando la tarde comenzaba a caer, el ambiente se tensó nuevamente. Ulises salió de su oficina sujetando una hoja de papel con expresión irritada y llamó a Sofía. Ella se acercó algo tensa, preguntando qué pasaba. Ulises le mostró la hoja. Leonardo alcanzó a verla desde lejos. Era otro aviso de bajo rendimiento. «¿De nuevo esto?», preguntó Sofía indignada. «Ni siquiera he hecho nada malo». «Exacto», respondió Ulises. «No haces nada bien, pero tampoco mal. Eres mediocre». Leonardo sintió una punzada en el estómago ante esa palabra. Mediocre. Qué mentira más cruel e infundada. «Si quieres quedarte aquí, más te vale mejorar tu actitud», añadió Ulises. Sofía sostuvo la mirada y replicó que su actitud estaba bien, que el problema era el trato que recibía. Ulises sonrió con ironía y dijo que entonces considerarían ese aviso como una advertencia final. «Esto es injusto», reclamó Sofía. «La vida es injusta», respondió él dándose la vuelta como si acabara de pronunciar una gran sabiduría. Leonardo sintió un impulso casi violento. Quería detenerlo, quería gritarle y sacarlo del restaurante de inmediato, pero sabía que todavía no podía hacerlo sin arruinar todo el plan. Sofía respiró profundo, tragándose la frustración, y guardó el aviso en su casillero. «No le prestes atención», murmuró Leonardo en cuanto se aseguraron de que nadie los escuchaba. Sofía, bajando la voz hasta convertirla en un susurro tembloroso, respondió con angustia. «Es imposible no hacerlo. Tengo pánico de que me despida. Necesito este empleo desesperadamente para ayudar a mi mamá. Si me quedo en la calle, no sé qué haré». Leonardo, conmovido por su fragilidad, dio un paso firme hacia ella y la miró a los ojos. «No vas a quedarte sin trabajo. Tienes mi promesa». Ella lo observó, confundida por tal seguridad. «¿Cómo puedes prometerme algo así, Daniel?». Leonardo tragó saliva, dándose cuenta de su imprudencia. Titubeó un segundo antes de responder. «Porque estoy de tu lado, y no dejaré que eso pase». Sofía sostuvo su mirada unos instantes, buscando respuestas en sus ojos oscuros, hasta que finalmente desvió la vista, tímida. «Gracias, Daniel». Aquella noche Sofía recogió sus pertenencias con lentitud, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Leonardo insistió en acompañarla hasta la salida del local. «Mañana tengo que esforzarme el doble», dijo ella, rompiendo el silencio. «El concurso está a la vuelta de la esquina, y fallar no es una opción». «No vas a fallar», aseguró él con convicción. «Eres, sin duda, la mejor cocinera que he conocido». Sofía soltó una risa nerviosa. «Solo conoces a los que trabajan en este desastre de cocina». «No, créeme, conozco a varios chefs de renombre, y tú los superas con creces». Sofía se detuvo en seco, sorprendida. «¿A varios chefs?». Leonardo parpadeó rápidamente, maldiciéndose internamente por hablar de más. «Quiero decir, gente que cocina muy bien»,
corrigió atropelladamente. Nada del otro mundo. Ella lo escrutó con esa mezcla de sospecha y cariño que empezaba a ser habitual entre ellos. Daniel, a veces hablas con una seguridad extraña, como si hubieras vivido dos vidas diferentes. Él sintió un nudo en la garganta. Quizás sea cierto. Sofía rió suavemente. Bueno, tal vez por eso siento que eres tan distinto a los demás. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez estaba cargado de una electricidad que ninguno se atrevía a mencionar. Finalmente ella retrocedió un paso. Hasta mañana. Hasta mañana, asintió él. Ella desapareció tras la puerta de su edificio, y Leonardo se quedó allí, estático, con las emociones revueltas. Sabía que el tiempo de su farsa se agotaba, y que Sofía merecía la verdad, pero el miedo a perderla lo paralizaba. Esa noche en su diario solo pudo escribir una frase. Esto es insostenible, pero no tengo la fuerza para detenerlo. Los días previos a la competición se transformaron en una vorágine de nervios, risas compartidas y fatiga acumulada. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber si Leonardo logrará salvar el restaurante y conquistar a Sofía, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Además, déjanos un comentario. ¿Crees que debería confesar su identidad antes del concurso o esperar? Nos encanta leer tus teorías. Continuemos. Sofía y Leonardo dedicaban las mañanas a perfeccionar las recetas, ajustando cada detalle. Aunque Leonardo seguía siendo un caos en la cocina, sus errores eran menos catastróficos, algo que Sofía le reconocía con sonrisas cansadas. Una de esas mañanas, Sofía llegó con el cabello alborotado y ojeras profundas, sosteniendo un termo como si fuera su salvavidas. «Dormiste poco», notó Leonardo al instante. «No dormí nada», corrigió ella, dejando el termo sobre la mesa. «Mi madre tuvo una crisis en la madrugada. Estuve monitoreándola por videollamada toda la noche. Ya está estable, pero el susto fue grande». Leonardo sintió una punzada en el pecho. «¿Está hospitalizada?» «No, sigue en casa. Pero necesita iniciar ese tratamiento costoso cuanto antes. Cada día que pasa es un riesgo». Sofía suspiró, sacudiendo la cabeza. «Pero basta de tristezas. Hoy necesito energía positiva». Leonardo esbozó una media sonrisa. «Yo puedo contribuir a esa causa. Traje el desayuno». Sofía lo miró con incredulidad. «¿Desayuno? No sabía que tenías talentos ocultos». «Lo preparé yo mismo». Ella entrecerró los ojos, divertida. «¿Es seguro comerlo?» «Creo que sí», respondió él, extendiéndole una bolsa de papel. Sofía tomó un sándwich, lo olió con teatralidad y le dio un mordisco cauteloso. Sus ojos se iluminaron. «Oye, esto está rico. ¿Ves? Estoy evolucionando». «Evolucionando a ayudante de cocina básico, tal vez», bromeó ella, y ambos rieron. Esa ligereza era el bálsamo que necesitaban desesperadamente. Más tarde, mientras Sofía ultimaba la receta final, Leonardo cortaba verduras con una precisión que lo sorprendía incluso a él. «¿Sabes?», dijo Sofía probando el caldo. «Si sigues mejorando así, voy a sentir que ya no me necesitas aquí». «Siempre te necesito», respondió él de inmediato, sin filtrar sus pensamientos. Sofía se quedó inmóvil. El aire en la cocina pareció densificarse. «Me refiero a que», intentó corregir él, nervioso, «a que sin ti no sabría qué hacer en este lugar». Sofía desvió la mirada, sonrojada, pero su sonrisa delataba que había entendido el mensaje implícito. La calma se rompió cuando Sofía fue a su casillero por un delantal limpio. Leonardo la siguió para hacerle una consulta, pero la encontró paralizada, leyendo un papel con el rostro pálido. «¿Sofía?», preguntó él. Ella, sin decir palabra, le mostró el aviso. Era otra amonestación firmada por Ulises. «¿Otra advertencia?», preguntó Leonardo, incrédulo. «Sí», dijo ella con rabia contenida. «Dice actitud deficiente y retrasos injustificados. Jamás he llegado tarde». Leonardo sintió que la sangre le hervía. «Esto es acoso laboral, Sofía. Tienes que denunciarlo o hablar directamente con el dueño». Ella soltó una risa amarga y sin humor. «¿El dueño? Ni siquiera lo conozco. Nunca se aparece por aquí. Para mí es como un fantasma millonario que solo existe en los rumores de la gente».
Esas palabras golpearon a Leonardo como un mazo. El fantasma era él. Sofía guardó el papel con furia. No importa, no me voy a rendir. Cuando gane el concurso y tenga el dinero, podré renunciar y mandarlos al diablo. Leonardo se acercó, impulsivo. ¿Y si no ganas? Igual puedes renunciar. Yo te ayudaré. Negó con la cabeza firmemente. Daniel, eres bueno, eres dulce y diferente a los demás hombres, pero no necesito un salvador. Necesito una oportunidad real, y este concurso es la mía. Leonardo bajó la vista, avergonzado. Ella tenía razón. No necesitaba ser rescatada, necesitaba ser respetada. Tienes razón, dijo él con suavidad. Solo quiero que estés bien. Lo sé, y te lo agradezco, respondió ella con ternura. Horas después, durante el turno más ajetreado, el restaurante estaba a reventar. El ambiente era sofocante, y Ulises patrullaba el salón como un tirano. Leonardo servía una mesa cuando escuchó un estruendo a sus espaldas. Sofía había tropezado con un carrito de servicio mal colocado, dejando caer una bandeja llena de vasos. El sonido del vidrio rompiéndose detuvo todas las conversaciones. Ulises apareció como un depredador. «¡Otra vez tú!», exclamó con veneno en la voz. «¿Es que no puedes pasar una semana sin destruir algo? ¡Eres una inútil!». Sofía respiró hondo, intentando no llorar. «Fue un accidente. El carrito estaba en medio del paso». «No existen los accidentes para los incompetentes», escupió él. Leonardo soltó su propia bandeja y caminó hacia ellos, interponiéndose. Ella solo tropezó. No fue su culpa. Ulises le lanzó una mirada fulminante. «Vaya, ahora eres su abogado defensor». «Solo digo la verdad». «Pues cállate», rugió Ulises. «Aquí yo decido quién habla y quién no». Sofía intervino rápidamente, poniéndose frente a Leonardo. «Ulises, ya basta. No me hables así delante de los clientes. Te hablaré como se me dé la gana», respondió el gerente, invadiendo su espacio personal. «Y si no te gusta, la puerta está muy ancha». Leonardo sintió que estaba a punto de perder el control y golpearlo. Pero Sofía, con una dignidad impresionante, dijo: «Voy a limpiar esto», y se retiró a buscar la escoba. Ulises miró a Leonardo desafiante. «Y tú, cuidado. Eres nuevo y completamente reemplazable. No tiendas a tu suerte». Horas después, durante el turno más ajetreado, el restaurante estaba a reventar. El ambiente era sofocante, y Ulises patrullaba el salón como un tirano. Leonardo servía una mesa cuando escuchó un estruendo a sus espaldas. Sofía había tropezado con un carrito de servicio mal colocado, dejando caer una bandeja llena de vasos. El sonido del vidrio rompiéndose detuvo todas las conversaciones. Ulises apareció como un depredador. «¡Otra vez tú!», exclamó con veneno en la voz. «¿Es que no puedes pasar una semana sin destruir algo? ¡Eres una inútil!». Sofía respiró hondo, intentando no llorar. «Fue un accidente. El carrito estaba en medio del paso». «No existen los accidentes para los incompetentes», escupió él. Leonardo soltó su propia bandeja y caminó hacia ellos, interponiéndose. Ella solo tropezó. No fue su culpa. Ulises le lanzó una mirada fulminante. «Vaya, ahora eres su abogado defensor». «Solo digo la verdad». «Pues cállate», rugió Ulises. «Aquí yo decido quién habla y quién no». Sofía intervino rápidamente, poniéndose frente a Leonardo. «Ulises, ya basta. No me hables así delante de los clientes. Te hablaré como se me dé la gana», respondió el gerente, invadiendo su espacio personal. «Y si no te gusta, la puerta está muy ancha». Leonardo sintió que estaba a punto de perder el control y golpearlo. Pero Sofía, con una dignidad impresionante, dijo: «Voy a limpiar esto», y se retiró a buscar la escoba. Ulises miró a Leonardo desafiante. «Y tú, cuidado. Eres nuevo y completamente reemplazable. No tiendas a tu suerte». Si pierdo este trabajo, mi mamá no tendrá sus medicinas.
Leonardo la miró con el corazón estrujado. «No vas a perderlo, te lo juro». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó ella, clavando sus ojos en los de él. Leonardo no supo qué responder sin revelar su identidad. «Solo confía en mí». Sofía lo observó detenidamente, como si intentara descifrar un enigma escrito en su rostro. «A veces siento que sabes cosas que no dices», murmuró ella, acercándose un poco más, «como si guardaras un gran secreto». Leonardo se quedó helado, pero ella no presionó más. En cambio, dejó caer suavemente su cabeza sobre el hombro de él. Leonardo sintió que el tiempo se detenía en ese instante perfecto y doloroso a la vez. «Gracias por estar aquí», susurró ella. Leonardo cerró los ojos, respirando su aroma. «Siempre voy a estar». Ella levantó la vista, quedando a escasos centímetros de sus labios, y susurró su nombre falso con una intensidad que lo desarmó. «Daniel». Su voz temblaba ligeramente, no a causa del miedo, sino por una electricidad estática que ambos comprendían a la perfección. Existía una conexión entre ellos que ya resultaba imposible de ocultar bajo la máscara de la indiferencia laboral. Sofía pronunció su nombre con la misma vacilación, y por un instante parecía que el abismo que los separaba iba a colapsar, dando paso a algo inevitable. Sin embargo, el estruendo de la puerta de la oficina al abrirse rompió el encanto de manera violenta. Era Ulises, el gerente, quien irrumpió con su habitual prepotencia exigiendo a Sofía que firmara unos documentos de inmediato. Ella retrocedió instintivamente, volviendo a su postura sumisa, y respondió con un murmullo mientras bajaba la mirada. Leonardo tuvo que apretar los puños para contener la inmensa frustración que le provocaba verla así. Sofía se puso de pie y caminó hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, se giró para mirarlo una última vez, prometiéndole que mañana sería un día mejor. No obstante, él sabía en su interior que eso no era verdad. Nada mejoraría mientras Ulises siguiera al mando. Además, Leonardo cargaba con el peso de saber que el concurso culinario estaba a la vuelta de la esquina, y que un cambio monumental se avecinaba. Cuando ese momento llegara, tendría que afrontar la realidad de su identidad con todas las consecuencias devastadoras que eso implicaba. El día del gran certamen amaneció bajo un manto de nubes grises, como si el cielo mismo reflejaba la amalgama de nerviosismo y esperanza que Sofía llevaba en su corazón. Leonardo se despertó antes de que sonara la alarma, incapaz de conciliar el sueño. Era consciente de que las próximas horas definirían no solo el futuro de Sofía, sino también su yo propio. Se vistió con ropa modesta y se caló una gorra para pasar desapercibido antes de dirigirse al centro de convenciones. Su intención era mantenerse oculto para no añadir más presión a la joven, quien ya cargaba con demasiadas preocupaciones para saber que su compañero de trabajo la vigilaba desde las gradas. Aún así, la necesidad de verla triunfar era más fuerte que su prudencia. Al llegar, el recinto era un hervidero de actividad, repleto de competidores organizando sus insumos, jueces intercambiando impresiones y cámaras de televisión listas para transmitir. Leonardo se camufló entre el público y localizó visualmente la estación número 7. Allí estaba ella, con su delantal blanco inmaculado y el cabello recogido. Lucía una expresión de concentración absoluta. Se veía hermosa, aunque las huellas del agotamiento eran evidentes en su rostro. Probablemente no había pegado el ojo pensando en la salud de su madre, en el acoso de Ulises y en la responsabilidad del concurso. Sofía respiró hondo y comenzó a disponer sus utensilios con método. Leonardo la observaba desde la distancia, con el pecho oprimido por una mezcla de orgullo y angustia. Deseaba fervientemente correr hacia ella, rodearla con sus brazos y asegurarle que todo saldría bien. Pero estaba atado de manos. No podía hacerlo sin revelar su verdadera identidad. El presentador tomó el micrófono y dio la bienvenida al prestigioso concurso nacional de gastronomía, anunciando con entusiasmo que los participantes dispondrían de 2 horas para crear un platillo que reflejara su esencia y creatividad. Al sonar la señal de inicio, el lugar se transformó en un caos controlado de sartenes chisporroteando y cuchillos golpeando las tablas de corte. A diferencia del frenesí de los demás, Sofía se movía con una calma casi hipnótica, con una seguridad y delicadeza que atraía las miradas. Leonardo seguía cada uno de sus movimientos, cómo mezclaba los sabores, cómo probaba el caldo y ajustaba las especias, a veces frunciendo el ceño y otras esbozando una leve sonrisa.
Aunque parecía enfocada, él, que había aprendido a leerla, notaba esos pequeños gestos que delataban sus miedos internos y la batalla contra sus propios pensamientos intrusivos. Una señora mayor, sentada cerca de Leonardo, comentó en voz alta que la chica del puesto 7 tenía un talento natural. Al escucharla, Leonardo sintió que el pecho se le inflaba de satisfacción. El tiempo se consumió vorazmente. Los jueces comenzaron su ronda, degustando las creaciones y lanzando preguntas afiladas o simplemente haciendo gestos ambiguos que ponían a temblar a los cocineros. Cuando el panel de expertos llegó a la estación de Sofía, Leonardo contuvo el aliento. Uno de los jueces, un hombre de semblante serio y bigote perfectamente recortado, le preguntó qué había preparado. Con voz firme, Sofía explicó que se trataba de un guiso tradicional inspirado en las recetas de su abuela, pero con un toque personal que había aprendido recientemente de alguien muy especial. Leonardo sintió un vuelco en el estómago al entender que se refería a él sin nombrarlo. El juez probó una cucharada, luego otra y una tercera. La segunda juez, una mujer de porte elegante, arqueó la ceja sorprendida por la interesante combinación de sabores, destacando la profundidad y calidez del plato. El tercer juez sentenció que aquella comida tenía alma. Sofía sonrió con timidez, y a Leonardo casi se le escapan las lágrimas al ver que todo marchaba mejor de lo esperado. Al finalizar el tiempo reglamentario, los competidores presentaron sus platos y aguardaron la deliberación. Sofía limpiaba compulsivamente su estación, moviendo los cubiertos de un lado a otro para liberar tensión. Leonardo se abrió paso entre la multitud para tener una mejor visión. Mientras la gente murmuraba y especulaba sobre los ganadores, Sofía permanecía sola, respirando lentamente y cerrando los ojos como si rogara al cielo por un milagro. El presentador subió de nuevo al escenario con un sobre dorado en la mano, anunciando que el momento de la verdad había llegado. La sala se llenó de tensión. Cuando se anunció el tercer lugar para el concursante número 4, los aplausos estallaron, pero Sofía mantenía la vista fija y el corazón acelerado. Entonces, el presentador abrió el sobre lentamente para revelar el segundo lugar. Era para la estación número 7, Sofía Márquez. El corazón de Leonardo dio un salto violento. La audiencia rompió en aplausos, mientras Sofía se cubría la boca, incrédula. Subió al escenario con pasos temblorosos para recibir el trofeo plateado y el cheque simbólico. Aunque no era el primer premio, la suma era suficiente para costear el tratamiento médico de su madre. Al tomar el micrófono, su voz se quebró por la emoción. Agradeció profundamente el reconocimiento, explicando que ese platillo tenía el sabor de su infancia y que la cocina había sido su salvavidas en los momentos más oscuros. Luego, añadió que quería agradecer a alguien que le había enseñado a no rendirse jamás. Leonardo tragó saliva con dificultad. Ella dijo: «Daniel, si estás aquí, gracias». En ese instante, él sintió una mezcla indescriptible de felicidad suprema y una culpa corrosiva. Cuando el evento concluyó y Sofía recogió sus pertenencias, Leonardo decidió que era el momento de acercarse. Caminó entre el gentío, intentando no llamar demasiado la atención, y la llamó suavemente por su nombre. Ella se giró y su rostro se iluminó al instante al verlo. «¿Viniste?», preguntó emocionada, y sin dudarlo lo abrazó con fuerza. Leonardo correspondió al abrazo, aspirando el aroma a especias que impregnaba su ropa. La felicitó por su victoria, diciéndole que siempre supo que lo lograría. Ella, con humildad, rectificó diciendo que no había ganado el primer lugar, pero sí lo que realmente necesitaba. Leonardo la miró fijamente a los ojos, expresándole lo orgulloso que estaba de ella. Sofía bajó la mirada, sonrojada, y con voz suave le dijo que necesitaba confesarle algo. El pulso de Leonardo se aceleró. Ella respiró hondo y admitió que estaba sintiendo algo por él, algo que trascendía lo laboral, pero que era innegable. Leonardo se quedó helado, paralizado por la confesión. Quiso decirle tantas cosas, que él también la amaba, que mentirle lo estaba matando por dentro, que deseaba estar con ella sin disfraces ni máscaras. Pero antes de que pudiera articular palabra, una voz resonó detrás de ellos. «Sofía Márquez». Ambos se voltearon para ver a un periodista con cámara en mano acercándose rápidamente. Le pidió una foto a Sofía, quien accedió sorprendida. Pero entonces el hombre miró a Leonardo con los ojos entrecerrados, reconociendo algo familiar en su rostro.
¿Podría pedirle también una foto a usted, señor?, preguntó el periodista. Leonardo sintió un vacío en el estómago. El destino lo había alcanzado. Usted es Leonardo Castillo, ¿verdad? El famoso empresario. El mundo pareció detenerse en ese preciso segundo. Sofía abrió los ojos desmesuradamente, atónita, y susurró un incrédulo: ¿qué? Leonardo intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Eres tú?, preguntó ella retrocediendo un paso, horrorizada. El periodista, ajeno al drama personal y feliz por su exclusiva, continuó hablando, comentando la sorpresa de verlo allí y asumiendo que había ido a reclutar a la señorita Márquez para uno de sus prestigiosos restaurantes. Sofía miró a Leonardo como si acabara de recibir la traición más cruel de su vida. ¿Leonardo Castillo? ¿El dueño del restaurante?, repitió ella con la voz rota. Él intentó dar un paso hacia ella para explicarse, pero ella lo detuvo tajantemente. Daniel no existe, dijo temblando de rabia y dolor. Me mentiste desde el primer día. El impacto emocional fue tan brutal que Leonardo sintió un mareo. Suplicó que le dejara explicarle, pero ella, con lágrimas brillando en los ojos, lo interrumpió cuestionando qué explicación podría justificar tal engaño. Le reprochó haber jugado con ella, haberse burlado y haber fingido ser otra persona mientras ella le entregaba su confianza ciega. Negando con la cabeza y rehusando escuchar una palabra más, Sofía tomó su mochila y se alejó rápidamente entre la multitud, dejando atrás el escenario, los aplausos y a un Leonardo con el corazón completamente destrozado. Leonardo luchaba por avanzar entre la multitud, desesperado por alcanzar a Sofía, pero cada persona que se cruzaba en su camino parecía convertirse en una barrera infranqueable. Un periodista lo seguía de cerca, bombardeándolo con preguntas vacías que él ni siquiera era capaz de procesar. Sus sentidos estaban fijos únicamente en la silueta de ella, que se alejaba con los hombros rígidos y la respiración visiblemente agitada. Cuando finalmente logró llegar a las puertas de salida del centro de convenciones, el rastro de Sofía se había desvanecido por completo. Leonardo respiró profundamente, luchando por contener el pánico que amenazaba con paralizarlo. Sacó su teléfono móvil y marcó el número de ella, pero no obtuvo respuesta. Comenzó a escribir mensajes frenéticamente, enviando uno tras otro durante varios minutos. Necesitaba hablar, necesitaba explicar que no había sido un juego cruel, que lo sentía en el alma. Sin embargo, la pantalla solo le devolvía la fría confirmación de que sus súplicas eran ignoradas o ni siquiera llegaban. Deambuló sin rumbo fijo por las calles aledañas hasta detenerse en una parada de autobús, perdiendo totalmente la noción del tiempo. Solo era consciente del ardor en su estómago y de un dolor en el pecho, agudo y profundo, como si hubiera recibido un impacto físico directo. Jamás en su vida había experimentado un vacío semejante. A la mañana siguiente, Leonardo se presentó en el restaurante al amanecer, mucho antes de su horario habitual. Su única intención era interceptar a Sofía para poder hablar con ella, pero el lugar estaba desierto. Faltaba esa característica mochila amarilla, su risa contagiosa y sus comentarios ingeniosos. En su lugar solo reinaba un silencio absoluto. Poco después entró Mariana, quien se detuvo sorprendida al verlo sentado en la mesa del fondo, con el rostro mucho más pálida de lo normal. Al preguntarle qué hacía allí tan temprano, Leonardo apenas pudo tragar saliva, aferrándose a la esperanza de que Sofía cruzaría esa puerta en cualquier momento. Fue entonces cuando Mariana le dio la noticia devastadora. Ella no vendría. Había renunciado la noche anterior mediante un mensaje de texto, alegando que ya no tenía fuerzas para continuar allí. Leonardo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Comprendió de inmediato que ella se había ido por su culpa. Mariana, con una mirada severa pero honesta, le confirmó que Sofía estaba profundamente herida, pues había confiado en él en un momento en que la vida ya la había golpeado lo suficiente. Abrumado por la culpa, Leonardo se cubrió el rostro con las manos. Mariana admitió que no sabía su paradero exacto, solo que Sofía necesitaba espacio para enfocarse en el cuidado de su madre enferma. En ese instante de vulnerabilidad, Leonardo confesó que la amaba. Mariana, esbozando una sonrisa triste, le aconsejó que luchara por ella, pero esta vez mostrándose tal como era realmente, sin máscaras ni disfraces.
Minutos más tarde, Ulises irrumpió en el local, completamente ajeno a la tensión imperante, ladrando órdenes con su voz exagerada sobre una revisión de inventario y exigiendo que todos se pusieran a trabajar. Leonardo lo observó con una calma gélida y peligrosa, advirtiéndole enigmáticamente que su autoridad no duraría mucho más, dejando al gerente confundido y balbuceando. Mariana observaba la escena en silencio, intuyendo que una tormenta estaba a punto de desatarse. Al terminar el turno, Leonardo decidió ir directamente al edificio de apartamentos de Sofía. Su asistente, Marcos, le había concedido la dirección semanas atrás, para trámites administrativos, un dato que Leonardo nunca había usado hasta ese momento crítico. Caminó hasta el complejo habitacional y llamó insistentemente al timbre de Sofía, pero nadie respondió. Justo cuando estaba por rendirse, una vecina anciana apareció en el pasillo, cargando unas bolsas. Al preguntar por Sofía Márquez, la mujer suspiró y le informó que la joven se había marchado apresuradamente la noche anterior para cuidar a su madre. Leonardo recordó que la familia de Sofía era de Córdoba y preguntó si se había dirigido hacia allá. La vecina asintió, sorprendida de que él no lo supiera, y al ver la angustia en el rostro del joven, le dio un consejo directo. Si realmente la quería, debía ir tras ella, pero debía hacerlo sin mentiras. Esas palabras se clavaron en el pecho de Leonardo como una sentencia mientras veía a la mujer alejarse. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Leonardo caminaba de un extremo a otro, incapaz de encontrar sosiego. Sabía que debía confesarle toda la verdad a Sofía de una vez por todas. ¿Quién era? ¿Por qué se había infiltrado como un simple camarero? ¿Y por qué había guardado silencio durante tanto tiempo? Pero antes de partir, tenía una cuenta pendiente que saldar. No podía permitir que un hombre como Ulises siguiera destruyendo la moral de los empleados, humillando a personas trabajadoras y manipulando el entorno a su antojo. Sofía y Gabriela habían suficiente. Decidido, llamó a Marcos y le ordenó organizar una reunión obligatoria con todo el personal del restaurante a primera hora de la mañana, exigiendo específicamente la presencia de Ulises. Cuando Marcos mencionó la preocupación por los rumores de la prensa, Leonardo lo cortó tajantemente. Aquello era un asunto personal, no de relaciones públicas. Además, le instruyó que preparara un vehículo para un viaje largo hacia Córdoba al mediodía. Su asistente entendió la urgencia y accedió de inmediato. Al colgar, Leonardo intentó respirar profundamente para calmar la opresión en su pecho. Tenía que reparar el daño causado, paso a paso. Al día siguiente, el ambiente en el restaurante estaba cargado de incertidumbre. Los empleados murmuraban entre ellos con expresiones preocupadas, presintiendo que algo importante estaba por suceder, aunque nadie sabía exactamente qué. Ulises llegó con su habitual retraso y arrogancia, cuestionando con desdén el motivo de la reunión. Fue entonces cuando Leonardo, vestido impecablemente con un traje formal, dio un paso al frente sin decir una palabra. El reconocimiento brilló instantáneamente en los ojos de Mariana, Gabriela y los demás. Aquel hombre imponente no era Daniel. Con voz firme, se presentó como Leonardo Castillo, el dueño legítimo del establecimiento. Un silencio sepulcral llenó la sala. Ulises soltó una carcajada nerviosa, pensando que se trataba de una broma absurda, incapaz de creer que el chico torpe fuera su jefe. Leonardo, sin mostrar emoción alguna, aclaró que no era una broma, y que su supuesta torpeza había sido una actuación necesaria. Los empleados intercambiaron miradas de asombro y alivio, comprendiendo repentinamente muchas cosas que antes no encajaban. Ante la confusión indignada del gerente, Leonardo colocó una carpeta sobre la mesa. Contenía 3 semanas de notas detalladas, testimonios y evidencias sobre el comportamiento inaceptable de Ulises, las humillaciones públicas y el ambiente tóxico que había fomentado. Antes de que el hombre pudiera defenderse, Leonardo pronunció las palabras definitivas. Estaba despedido. A pesar de las protestas de Ulises, quien intentó apelar a su antigüedad, Leonardo ordenó al personal administrativo que lo escoltaran fuera del edificio. Mientras se lo llevaban, los empleados intercambiaron miradas de reivindicación y pequeñas sonrisas de victoria. Con la puerta cerrada tras el exgerente, Leonardo se dirigió a su equipo, prometiendo que las cosas cambiarían radicalmente a partir de ese día. Sin embargo, antes de iniciar esa nueva etapa, Mariana le recordó tácitamente su misión más importante. Leonardo asintió con total honestidad ante el grupo. Le debía la verdad a Sofía.
Los empleados asintieron lentamente, mirándolo por primera vez no como a un compañero infiltrado, ni como a un jefe lejano, sino como a un ser humano dispuesto a enmendar sus errores. Tomó sus pertenencias, respiró hondo y salió decidido a recuperar a la mujer que había herido. El viaje por carretera hacia la provincia fue más extenso de lo que esperaba, no por la distancia física, sino por la pesada carga emocional que llevaba consigo. Leonardo pasó todo el trayecto mirando por la ventanilla, repasando una y otra vez lo que le diría a Sofía, sintiendo que ninguna frase ensayada era suficiente para justificar cómo una mentira nacida de una buena intención había terminado por romper algo tan delicado. Finalmente, Marcos detuvo el auto frente a un edificio sencillo de fachada color crema, visiblemente desgastada por el tiempo. Cuando el asistente preguntó si deseaba que lo acompañara hasta la entrada, Leonardo negó con la cabeza. Aquello era un asunto que debía resolver solo, enfrentando las consecuencias de sus actos frente a la mujer que amaba. Marcos asintió con un gesto de comprensión y solidaridad. Leonardo bajó del vehículo y se quedó inmóvil unos instantes, contemplando la fachada del edificio con aprensión. El miedo lo invadía por completo, miedo a que Sofía se negara a recibirlo, miedo a no obtener su perdón, y sobre todo, terror a que ella hubiera tomado una decisión irreversible. Comenzó a subir las escaleras con lentitud, sintiendo que cada peldaño pesaba más que el anterior, como si cargara con toda la culpa sobre sus hombros. Al llegar al tercer piso, se topó con un pequeño adorno colgado en la puerta, que rezaba: «Hogar, dulce hogar». Aquella frase le pareció conmovedora, pero al mismo tiempo le provocó un agudo dolor al pensar que él había sido el responsable de perturbar la paz de aquel refugio. Llamó a la puerta y esperó. Silencio absoluto. Volvió a insistir, esta vez con un poco más de firmeza. Desde el interior se escuchó el sonido de unos pasos arrastrados. La puerta se abrió despacio, revelando el rostro de Sofía. Lucía profundas ojeras, llevaba el cabello recogido de forma descuidada y vestía un suéter holgado. No parecía furiosa, pero tampoco irradiaba calma. Su semblante reflejaba un agotamiento extremo, un cansancio del alma. Al reconocerlo, sus facciones se tensaron de inmediato. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con una voz carente de emoción. Leonardo tragó saliva, buscando valor. «Vine a hablar contigo. Necesito decirte la verdad». Sofía lo escrutó en silencio durante unos segundos interminables, debatiéndose internamente, hasta que finalmente abrió un poco más la puerta. «Pasa». Él entró con cautela en el apartamento. Era un lugar pequeño pero muy acogedor. Sobre la mesa se acumulaban papeles médicos, recetas y una caja de medicamentos. Testigos mudos de sus luchas personales. Sofía cerró la puerta y se cruzó de brazos, creando una barrera entre ambos. «Habla», ordenó sin rodeos. Leonardo tomó una bocanada de aire antes de comenzar. «Soy Leonardo Castillo. Y en efecto, soy el dueño del restaurante. Me infiltré como camarero porque necesitaba entender qué estaba ocurriendo realmente. Recibía informes contradictorios, quejas constantes y pérdidas financieras. Necesitaba ver la realidad sin filtros». Sofía no respondió de inmediato, limitándose a observarlo con esa mirada penetrante capaz de atravesar cualquier falsedad. «Nunca fue mi intención engañarte», continuó él con sinceridad. Al principio, todo esto era solo un experimento corporativo, pero luego te conocí y todo mi mundo cambió. Quise confesarte quién era en muchas ocasiones, pero me aterraba la idea de que pensaras que me estaba burlando de ti. Sofía bajó la guardia levemente y preguntó con voz tenue pero firme: «¿Y acaso no lo estabas haciendo?». Leonardo respondió sin titubear: «Jamás. Sofía, tú fuiste lo único auténtico que encontré en ese lugar desde mi llegada. Cada instante compartido contigo fue real. Nada de lo nuestro fue parte de un plan o una estrategia». Sofía se abrazó a sí misma, como si buscara contenerse para no desmoronarse. «Te abrí las puertas de mi vida, Daniel», dijo, pronunciando aquel nombre falso con un dolor evidente. «Te confié cosas que no le cuento a nadie. Me apoyé en ti, y durante todo ese tiempo estabas fingiendo ser otra persona». Leonardo dio un paso hacia ella, implorante. «Fui yo, siempre fui yo. Daniel o Leonardo, el nombre no importa. Lo que sentí y lo que siento por ti no tiene nada que ver con una identidad falsa. Es un sentimiento genuino». Ella retrocedió instintivamente, como si su cercanía le causara daño físico. «Si era tan real, ¿por qué no me lo dijiste antes?». Leonardo bajó la mirada, avergonzado. «Porque me enamoré perdidamente de ti y me dio pánico perderte». La honestidad cruda de sus palabras dejó a Sofía en silencio. No lo interrumpió, solo lo miró, tratando de descifrar si aquella confesión era suficiente para sanar la herida.
No sabía cómo decírtelo, prosiguió él. Cada día me prometía que lo haría mañana, pero ese mañana nunca llegaba, y justo cuando creí estar listo, surgió lo del concurso de cocina. Sofía cerró los ojos al escuchar eso. El recuerdo aún escocía. No tienes idea de lo que sentí al enterarme, dijo con la voz quebrada. Todo lo que creía verdad se derrumbó en un segundo. Me sentí estúpida, me sentí utilizada. Leonardo negó con vehemencia. Nunca te usé, nunca. Con lágrimas contenidas, ella preguntó, ¿y qué se supone que haga con todo lo que siento? Me hiciste sentir especial, para luego descubrir que ni siquiera conocía tu verdadero nombre. Leonardo se atrevió a dar un paso más. Sofía, te amo. Entiendo si necesitas tiempo, espacio, o incluso si necesitas odiarme por un rato. Pero por favor, no te alejes creyendo que mis sentimientos fueron una mentira. Ella inhaló profundamente, manteniendo la mirada fija en él. ¿De verdad me amas? Sí, respondió él sin dudar un instante. De verdad. Me enamoré de tu fortaleza, de tu sinceridad, de tu sentido de humor y de tu gran corazón. Me enamoré de ti mucho antes de darme cuenta. Sofía permaneció en silencio durante un largo rato. Leonardo sentía su propio corazón latir con desesperación, esperando cualquier señal que indicara que no lo había perdido todo. Finalmente, ella habló. Creo que sientes algo. No soy ingenua. Lo veía en tu forma de mirarme. Pero tienes que entender algo importante. Lo que sea, respondió Leonardo, dispuesto a todo. Sofía apretó los labios para no llorar. Me lastimaste, y el amor no basta para sanar esa herida de un día para otro. Necesito tiempo. Necesito aclarar qué es lo que quiero, y respirar sin sentir que todo lo que viví contigo fue una farsa. Leonardo asintió con resignación, tragando grueso. Tómate todo el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que no voy a renunciar a ti. No dejaré de luchar por nosotros. Sofía lo miró por última vez con una mezcla confusa de cariño, enojo y nostalgia. Vete por hoy, Leonardo. Necesito estar sola. Él asintió lentamente. Si me necesitas, estaré aquí siempre. Sin decir más, Sofía se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. Leonardo comprendió que debía marcharse. Caminó hacia la salida con el corazón hecho trizas. Antes de cruzar el umbral, se detuvo para mirarla una última vez, pero ella no volteó. Salió en silencio y cerró la puerta con sumo cuidado. Ya en el pasillo, apoyó la frente contra la pared y respiró hondo, luchando para no quebrarse allí mismo. Marcos lo esperaba en el coche. Cuando Leonardo subió, su asistente lo analizó brevemente. ¿Cómo le fue? Leonardo tardó en responder, con la vista fija en la ventana del edificio, como si aún pudiera verla. Perdí algo valioso, pero no para siempre, dijo finalmente con determinación. Voy a recuperarla. Marcos asintió respetuosamente. ¿Y ahora qué sigue? Leonardo suspiró profundamente. Ahora le daré su espacio. Y después le demostraré que esta vez no hay máscaras ni mentiras. Mientras el auto se alejaba, Leonardo no tenía certeza de si Sofía volvería a confiar en él, pero de algo estaba seguro: rendirse no era una opción. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Leonardo miraba el paisaje sin verlo realmente. Por primera vez en mucho tiempo, sus preocupaciones no giraban en torno a empresas, cifras o balances económicos. Su mente estaba ocupada por una sola persona, Sofía, y por el miedo real de perderla definitivamente. Al llegar a su residencia, dejó las llaves sobre la mesa y se dejó caer pesadamente en el sofá. Esa noche no cenó y apenas logró dormir. Cuando lo hizo, soñó con ella alejándose entre una multitud que él no lograba atravesar. Al día siguiente, regresó al restaurante decidido a poner orden y cumplir lo que había prometido implícitamente. Aunque su mente estaba lejos, sabía que debía asegurarse de que aquel lugar dejara de ser un sitio de sufrimiento para Sofía o para cualquiera. Reunió a todo el equipo. Gabriela, visiblemente embarazada, lo observaba con gratitud y preocupación. Mariana, seria como siempre, mantenía los brazos cruzados. El resto del personal lo miraba con expectativa. A partir de hoy, anunció Leonardo con autoridad, este restaurante va a cambiar. Se acabaron los gritos, los abusos y las amenazas.
Quiero un ambiente donde todos puedan trabajar sin miedo. Los empleados intercambiaron miradas de sorpresa e incredulidad. Y otra cosa, añadió Leonardo, a partir de este mes implementaremos bonos por desempeño, mejores horarios y programas de capacitación. Quiero que ustedes crezcan profesionalmente, no solo que trabajen para mí. Mariana levantó la mano y preguntó sin rodeos por lo que todos pensaban. ¿Y Sofía? Leonardo sintió una opresión en el pecho al escuchar su nombre. Eso depende enteramente de ella, de si algún día decide volver. Gabriela sonrió con suavidad. Ella te quiere, solo está herida. Lo sé, respondió él con tristeza, y no pienso presionarla. Esa era la pura verdad. Por mucho que deseara correr de nuevo a buscarla, sabía que Sofía necesitaba respirar primero, sanar la decepción y procesar todo lo ocurrido. Él solo podía esperar. Pasaron 3 días lentos y pesados. Sofía no dio señales de vida. Leonardo intentó concentrarse en la gestión del restaurante, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de ella en la puerta de su apartamento, pidiéndole tiempo. Durante esos días, nadie mencionó su nombre en el local, no por falta de interés, sino porque todos aguardaban alguna noticia, un mensaje o un regreso inesperado. Al 4.º día, el teléfono personal de Leonardo sonó. Era un número desconocido. ¿Sí?, respondió con voz cansada. ¿Señor Castillo?, preguntó una voz femenina y suave al otro lado de la línea. Él se enderezó de golpe en su silla, sintiendo una descarga de adrenalina. Sí, soy yo. La voz al otro lado de la línea era firme pero amable. Se trataba de la doctora encargada de cuidar a la madre de Sofía. Le explicó a Leonardo que, si bien el tratamiento médico estaba avanzando, había ciertos trámites administrativos que requerían atención. Leonardo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad y el deseo de ayudar. Sin dudarlo, aseguró que se haría cargo de cualquier gestión necesaria y cubriría cualquier gasto pendiente. La doctora agradeció el gesto, pero añadió algo que le heló la sangre. Sofía estaba demostrando una fortaleza increíble, pero sus reservas de energía se estaban agotando rápidamente. Necesitaba apoyo emocional urgente antes de quebrarse. Leonardo respondió con total sinceridad que haría lo imposible por estar allí para ella. Al colgar el teléfono, se quedó unos instantes contemplando la pantalla negra del móvil. La duda lo asaltó. No quería irrumpir en su vida si ella aún no estaba preparada para verlo. No quería destruir el poco equilibrio que ella intentaba recuperar. Sin embargo, la idea de ser un fantasma, una ausencia en su vida después de toda la intensidad que habían compartido, le resultaba insoportable. Esa misma tarde, tomó una decisión impulsiva pero necesaria. Subió al primer tren con destino a la ciudad donde ella residía. El viaje estuvo marcado por un cielo gris y plomizo. Al llegar a su destino, una lluvia fina comenzaba a mojar las calles, oscureciendo el ambiente. Leonardo caminó hasta el edificio de apartamentos de Sofía con pasos lentos, sintiendo cómo la incertidumbre crecía con cada metro que avanzaba. Al plantarse frente a la puerta de su departamento, levantó la mano para llamar, pero se detuvo en seco. El miedo lo paralizó. ¿Y si su presencia solo empeoraba las cosas? ¿Y si ella se negaba a abrirle? Dio un paso atrás, y luego otro, dispuesto a marcharse. Pero el destino tenía otros planes. Antes de que pudiera girarse, la cerradura giró, y la puerta se abrió, revelando a Sofía. Ambos se quedaron petrificados. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar su presencia. «¿Leonardo? ¿Qué haces aquí?», preguntó con un hilo de voz. Él tragó saliva, buscando las palabras adecuadas en medio de su nerviosismo. Le confesó que la doctora lo había llamado, y que, simplemente, necesitaba saber si estaba bien, que no podía quedarse de brazos cruzados. Sofía, visiblemente exhausta, se apoyó en el marco de la puerta. Llevaba el cabello suelto, y un suéter holgado que acentuaba su figura cansada. Se veía frágil, sí, pero no derrotada.
tras una pausa que pareció eterna, le dijo simplemente que estaba allí, sobreviviendo, que era lo único que podía decir en ese momento. Leonardo dio un tímido paso hacia adelante y pidió permiso para entrar. Sofía dudó unos instantes, evaluando sus propios sentimientos, pero finalmente asintió y se hizo a un lado. El interior del apartamento no había cambiado. Seguía siendo ese espacio cálido y humilde, lleno de documentos médicos esparcidos y con ese característico aroma suave a té de hierbas. Leonardo preguntó por su madre, y Sofía soltó un suspiro de alivio al contarle que estaba más estable y que el tratamiento ya estaba en marcha gracias al dinero del premio. Hubo un silencio cargado de significado, antes de que ella añadiera, en voz baja, que sabía que todo había sido gracias a su ayuda. Él intentó restarle importancia, diciendo que no había hecho gran cosa, pero ella lo contradijo con firmeza, invitándolo a sentarse. Él ocupó un lugar en el borde del sillón, con cautela, mientras ella se acomodaba frente a él. El silencio que se instaló entre ambos no fue incómodo, sino necesario. Era un espacio lleno de palabras pendientes. Sofía rompió el hielo mirando sus propias manos. Admitió que había estado furiosa, que se había sentido utilizada y burlada por su engaño. Leonardo le escuchaba sin pestañear. Sin embargo, ella continuó explicando que, en los últimos días, había tenido una revelación. A pesar de la mentira sobre su identidad, se dio cuenta de que él la había escuchado cuando nadie más lo hacía. Había estado a su lado cuando sentía que el mundo se derrumbaba sobre sus hombros, apoyándola sin exigir nada a cambio, y haciéndola reír en sus momentos más oscuros. Levantó la vista, con los ojos brillantes, y confesó que no sabía si podía olvidar todo eso. El corazón de Leonardo latía desbocado. Con la voz llena de arrepentimiento, reconoció que le había fallado y se disculpó profundamente, prometiendo que jamás volvería a existir una mentira entre ellos. Le pidió una oportunidad para demostrarle que lo que tenían podía ser real, sin máscaras, sin nombres falsos como Daniel y sin secretos corporativos. Sofía respiró hondo, temblando ligeramente, con la mirada llena de emociones encontradas. Con honestidad brutal, le dijo que no sabía si estaba lista para confiar al 100% de nuevo, pero tenía una certeza: no quería que él se fuera. Al escuchar esas palabras, Leonardo sintió como si le quitaran una losa de encima. Le prometió suavemente que no se iría a ninguna parte. Ella se levantó y se acercó un poco más, lo suficiente para indicar que el abismo entre ellos se estaba cerrando. Propuso intentarlo despacio, con la condición de que él fuera simplemente él mismo, sin disfraces. Leonardo tomó su mano con una delicadeza extrema, como si sostuviera algo precioso y frágil, prometiendo cumplir esa petición. Sofía cerró los ojos un momento, reconociendo el tacto que tanto había echado de menos. Al abrirlos, puso una última condición. Quería regresar al restaurante, pero solo si él cumplía su palabra de cambiar radicalmente el ambiente tóxico del lugar. Leonardo sonrió, asegurándole que los cambios ya estaban en marcha, pero que serían mucho mejores con ella presente. Por primera vez desde que se descubrió la verdad, Sofía sonrió genuinamente. Aceptaron que aquello era un nuevo comienzo. Leonardo bromeó diciendo que a veces olvidaba que no sabía cocinar, y ella rió, respondiendo que a veces olvidaba que él era millonario. La distancia física desapareció. Leonardo le susurró un agradecimiento sincero por dejarle entrar de nuevo en su vida. Ella apoyó la cabeza en su pecho y él la abrazó con ternura, protegiéndola. En ese abrazo, ambos comprendieron una verdad universal. El amor no siempre nace perfecto. A veces nace roto, imperfecto. Pero si existe voluntad, puede reconstruirse y volverse más fuerte que antes. Días después, el regreso de Sofía al restaurante fue emotivo. Sus compañeros la recibieron con abrazos genuinos. Gabriela lloró de alegría, y Mariana no podía dejar de sonreír. Leonardo observaba la escena desde la distancia, respetando su espacio, dejando que todo fluyera con naturalidad. El restaurante había cambiado, ellos habían cambiado, y la vida había tomado un nuevo rumbo. Lo más importante era que, por primera vez, caminaban hacia el futuro juntos, sin mentiras, sin disfraces y sin miedo. Solo eran Sofía y Leonardo, escribiendo un nuevo capítulo. ¿Qué parte de esta historia te ha emocionado más? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado, por favor califica este relato del 1 al 10.
No olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias cargadas de emoción y lecciones de vida. Además, si buscas mejorar tu bienestar o descansar mejor, revisa los enlaces que te dejamos en la descripción con algunos productos recomendados. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia.